Análisis del capítulo 1150 del manga de One Piece. El capítulo se titula Domi Reverse. En las mini historias de la portada vemos cómo Yamato cumple su misión inicial al entregar la espada de Yasue en el santuario Enma. Pero a Yamato aún le queda una tarea pendiente, que es la de entregar a Kawamatsu el sombrero que Tama le confió. El enfoque principal de este capítulo es proporcionarnos al fin una visión más clara de Imu, dándonos una idea inicial de la realidad de esta misteriosa entidad, que dicho sea de paso se nos presentó por primera vez hace ya 7 años, con una increíble escena que marcaría un antes y un después en la obra. Después de ser derrotado por los Sombrero de Paja y capturado por la Marina, Don Quijote do Flamingo menciona que alguien ha enviado un asesino para callarle por conocer el secreto del tesoro de Mary Joyce. Seguido de esto, vemos a un personaje misterioso cubierto todo de negro con una prominente corona, sosteniendo en su mano un póster de recompensa de Monkey D. Luffy. En eso, este personaje misterioso abre una bóveda y vemos que allí dentro tiene guardado un enorme sombrero de paja igual que el de Luffy. Más adelante en la historia descubrimos que este personaje es llamado Imu y que sería la máxima autoridad del gobierno mundial, quien ocupa el trono que los 20 reinos vencedores de la Gran Guerra acordaron nadie ostentaría ocupar. Poco hemos visto de Imu y tras estos 7 años su apariencia se nos sigue manteniendo oculta, pero al fin podemos conocer más de sus poderes, un tema que ha sido debatido y teorizado todos estos años. El capítulo 1150 es una presentación de las habilidades de Imu, quien a través de Gunko toma presencia en Elbaf y promete enfrentarse por primera vez en 800 años a Nika. Este evento creo ahora marcaría un antes y un después en la serie, y seguramente descubriremos más información sobre esta intrigante enemistad que ha perdurado a lo largo de los tiempos. El capítulo comienza con un grupo de gigantes adultos que ha venido a rescatar a los niños. Rápidamente Coron, realmente afectado por la pérdida de su padre, le cuenta al señor del bar, quien es parte del grupo que llegó a salvar a los niños, que su padre ha sido lanzado al inframundo. El tabernero se sorprende mucho de que Gavan haya sido derrotado y de repente observa una figura flotando en el aire. Es Imunko. Para efectos prácticos así llamaré a la Gunko poseída por Imu de ahora en adelante. Desde la distancia, Imunko detecta la presencia de los adultos cerca de los niños y sin vacilar utiliza la misma habilidad que utilizaba Saturn para dañar a los enemigos a la distancia con una sola mirada. Su víctima es el tabernero, quien sangra por la boca antes de desplomarse. Imunko no se detiene allí e insatisfecha por su ataque libera un gran haki del conquistador, desmayando tanto a los adultos como a los niños mientras grita con autoridad: ¡Silencio! El alcance de su haki es abrumador. A pesar de la vasta extensión de Elbaf, su efecto abarca todo el mundo solar e incluso algunos de los piratas gigantes guerreros conocidos por su fuerza descomunal caen inconscientes. Los pobres gigantes ni siquiera saben qué está pasando, solo miran a sus compañeros caer desmayados. En el pueblo este donde se encuentra Yarul también hay gigantes que han sucumbido al poder de Imunko, pero creo que Yarul sí sabe la causa de lo acontecido y desde la distancia fija su mirada desafiante y llena de determinación ante la figura que flota en los cielos. Imunko no se anda con rodeos y crea un círculo mágico del cual salen 2 cañones con los que ataca un grupo de gigantes. Y en un espectacular panel, el diseño que Oda ha dado a Imunko se revela en toda su magnitud. Unas grandes alas de murciélago, una prominente cola con punta de flecha, cabello largo y suelto y un tridente que supera la altura del personaje. Y nos podemos dar cuenta fácilmente que todo esto son referencias obvias a la figura más tradicional de El Diablo. Solo le faltarían los cuernos, pero creo que estos tal vez se encuentren debajo del sombrero de Gunko. La verdad es que el diseño me ha encantado bastante, creo que es digno de una representación de Imu-sama. Como ya les había dicho, desde siempre me parecía que sus habilidades estaban más cercanas a la hechicería, y aquí se refleja a todas luces, teniendo como referencia un libro el cual tiene en la portada la estrella de Salomón, una estrella que siempre ha estado asociada en las culturas antiguas con conceptos de magia y hechicería, y creo que para este libro Oda se inspiró en la clavícula Salomonis, traducido como la llave de Salomón, un antiguo grimorio el cual contiene hechizos y rituales
para invocar espíritus y controlar seres sobrenaturales. Algunos magos y practicantes paranormales todavía confían en él y sus rituales hasta el día de hoy. Y como curiosidad, estos círculos mágicos que utiliza Gorose, Imu y los Caballeros de Dios son muy parecidos al que aparece en este libro, llamado El Gran Pentáculo. Ahora, sobre este círculo mágico que hace Gunko, tiene inscrito en él algo que me dejó perpleja. Un nombre, Eris Vitar, el cual no creo que sea ninguna coincidencia, pues Eris en la mitología griega es la diosa de la discordia, personificando el conflicto y la lucha, mientras que Tar creo que estaría relacionado al Tártaro, una región infernal de la misma mitología griega que estaría relacionado con seres monstruosos y castigos eternos. Y la letra de en medio, aunque está rara, o sea, no tiene forma de D tal cual, es que hasta el punto tiene, así que no puede ser otra cosa. La duda es, ¿quién es esta mujer? ¿Será el verdadero nombre de Imu-sama? También decirles que la estrella de Salomón permite a su usuario controlar los 5 elementos: tierra, fuego, aire, agua y espíritu. Con él cualquiera de estos elementos puede ser invocado y desatar un ataque devastador. Lo que no sé si Oda decida hacer esto presente en los poderes de Imu-sama. Y Munko se muestra bastante molesta y exclama: a pesar de todo esto, ¿planean resistirse? Kiringham, ¿es todo lo que los MMA pueden hacer? Al parecer, los MMA o monstruos de los sueños aún tienen un papel que desempeñar en este caos. Y Kiringham responde: claro que no, jefe, dejé abiertos un par de Nightmare Hall, así que los monstruos seguirán surgiendo de las pesadillas por toda la isla. Y como los sueños no se rigen por el concepto de la muerte, puedo traerlos siempre que quiera de vuelta. Y aquí voy yo a investigar si le llamo en masculino o en femenino una pista, pues cuando Kiringham le dice jefe, se refiere con él, ella, la palabra Ontai, que significa líder o gobernante, pero no está asociado a ningún género. Así que pues no nos sirve para saber aún si es hombre o mujer. Aunque hoy por hoy también hay la posibilidad de que sea un ente, es decir, algo como el concepto de los ángeles y los demonios que no tienen género. En eso, Imunko se dirige a Summers diciéndole que se encargue de los niños. Summers está en el suelo aún muy afectado por su batalla contra Gavan, pero se está recuperando ahí lentamente de sus heridas. Summers le responde a Imunko que se encargará de inmediato. Mientras tanto, los sombreros de paja que se encuentran muy cerca observan con preocupación la recuperación de Summers. Jinbe nota que la apariencia de Gunko ha cambiado. Robin por su parte se pregunta dónde están Luffy y los demás. Nami está por decirle su ubicación, pero es interrumpida por Brook, quien dice que seguro están con Heisrudin y que han elegido un mal momento para irse de excursión al inframundo. Robin, al no ver esperanzas de que Luffy llegue a ayudarles, empieza a intentar quitarse las espinas que lleva encima, ya que si no lo hacen terminarán como rehenes, además de que no puede soportar ver a la biblioteca ardiendo en llamas. Sobre los libros que están siendo consumidos por el fuego, ya les conté que hay maneras de que no todo puede estar perdido. Para empezar, allí se encuentra Biblo, el bibliotecario, el cual consumió la fruta Iko no Mi, que le da la capacidad de cambiar de tamaño los objetos inanimados, por lo que podría hacer los libros pequeñitos y ponerlos a salvo. Además, recordemos que el Dr. Vegapunk viajaba constantemente a Elbaf, por lo que todos estos conocimientos deben vivir a través de Lilith aún. Así que aunque los libros pudieran desaparecer físicamente, por lo menos el conocimiento quedaría completamente rescatado. Volvemos con Imunko, quien dice que es completamente inconveniente no tener a alguien con quien negociar. Summers asiente, señalando que le resulta absurdo que exista un lugar sin un rey. Dory y Brogy, completamente enojados, avanzan junto con los piratas gigantes guerreros a enfrentar a ese mal. Pero la villana tiene otros planes y les dice: Mu les ordena que se apoderen de este país y se conviertan en los reyes de este lugar. Brogy, indignado por el caos que ha azotado en su tierra, agarra a Imunko con una de sus manos y la aprieta con furia, exigiéndole respuestas. Quiere saber cuántos cómplices tiene, pero sin inmutarse. Imunko invoca un grimorio y sigue dictándole órdenes a Brogy. Ahora mismo irán a enfrentarse contra Montaña Barbuda, Yarul. Le arrancarán la cabeza y la levantarán con orgullo. Pero antes de asesinarlo, anunciarás lo siguiente: ahora nosotros somos los reyes de Elbaf.
Brogy furioso le ordena que se calle y le grita que jamás podrá decidir el destino de su país. Pero Imunco no da marcha atrás. Con un conjuro invoca una escopeta de doble cañón y una espada. Toma la espada y la atasca en el puño de Brogy para que la suelte. Ya libre, toma la escopeta y le dispara directamente en su muñeca, desprendiendo completamente su mano de su brazo. Y le dice: Mu no dejará que mantengas esa forma y por eso se te será entregado el poder del mal. Los gigantes no pueden creer lo que ven. Exclaman horrorizados que Brogy ha perdido su mano más poderosa, pero el desastre solo empieza. Imunco menciona que a cambio de una cantidad de tiempo de vida de Brogy, se le será entregado un cuerpo inmortal y una fuerza inimaginable. También declara que su gobierno no está limitado por la lógica y la razón, ya que el demonio es el que rige la forma que la existencia misma debe asumir. En ese instante, Brogy es tragado por un enorme círculo mágico. Imunco activa una técnica llamada Akuwaru. Y ojo aquí porque hay todo un juego de palabras importante, así que atención. Akuwaru podría ser la japonización a la palabra en inglés acquire, adquirir, pero en kanji no los escriben así, que significa Akumake Yaku, o sea, contrato con el demonio. Y al dividir Akuwaru en las dos palabras japonesas Aku y Waru, tenemos los mismos dos kanjis repetidos, que significa demonio, demonio. Al repetir demonio dos veces, estamos siguiendo el mismo patrón que Oda les da a los nombres de las Akuma no Mi, por lo que quizás Oda con esto nos está dejando una pista de que Imu tiene la Aku no Mi, o sea, la fruta demonio demonio. Aunque en lo personal me gustaría que la raíz de sus poderes fuera que es un demonio tal cual y no una Akuma no Mi, pues no puedo dejar de lado que la idea central de One Piece respecto a poderes pues sean por frutas. Pero hay otra opción que ya se las había teorizado antes, y es que las frutas tipo Zoan tienen voluntad propia, y se dice que si no tienes cuidado, la voluntad de la fruta podría rebasar a la de su usuario tomando el control. Luffy tiene la Hito Hito no Mi modelo Nika, que es un dios, y Mu tenga la Hito Hito no Mi modelo Diablo. Quizás veamos a Luffy enfrentando a Imu en el cerro. Siguiendo con el manga, aunque la técnica utilizada por Imu se llama Akuwaru, que significa contrato con el demonio, nos damos cuenta que un contrato en realidad no es, pues Brogy no tiene opción, más bien sería solo el nombre de su técnica. Al estar Brogy siendo tragado por el círculo, Imunco activó otra técnica, Domi Reversi, dominación oscura inversa. Gracias a esta técnica se crea una versión monstruosa de Brogy, quien ahora ha ganado tamaño, unos prominentes colmillos y unas enormes alas. También tiene con él una gran hacha de doble filo. Brogy, comparado con el tamaño de sus compañeros, es colosal. Los gigantes, muy sorprendidos y asustados por la apariencia de Brogy, le gritan que son sus nakama y que no los dañe, por favor. Pero esto a Brogy no le importa y de un solo ataque los manda a volar muy lejos. Después de atacar a sus compañeros, Brogy expresa sentirse extraordinariamente bien y que gracias a este poder que ahora siente, ahora cree poder conseguirlo todo. La pesadilla solo ha comenzado, pues Imunco también se ha apoderado del cuerpo de Dorry, quien al igual que Brogy luce aterrador. En eso Dorry exclama: ¡Escuchen todos! ¡Mataremos a Yarul! Los gigantes aterrados les piden a sus líderes que se detengan, pues si matan a Yarul no habrá marcha atrás. Y les piden también que piensen en los niños, pero en eso estos gigantes también pierden su humanidad. Igualmente son atrapados por los poderes de Imunco y convertidos en demonios. En una espectacular página doble podemos observar a Dorry y Brogy liderando un grupo de gigantes demonios, junto a unos monstruos pesadilla que también han aumentado de tamaño y han pasado de tener una apariencia caricaturesca a una más imponente y demoníaca. Al parecer, el poder destructivo de las pesadillas también ha sido amplificado. Y Imunco le dice a su nuevo ejército que no destruyan el país, pues Mu ha decidido gobernarlo, que solo observará qué tan útiles le son para la guerra. Para finalizar el capítulo, los gigantes en el pueblo este le piden a Yarul que se ponga a salvo, ya que pueden observar que algo malo les ha sucedido a los Okashira, Dorry y Brogy. Pero Yarul, con férrea determinación en sus ojos, menciona
menciona que huir es lo único que no puedes pedirle a un guerrero. Con lo visto en este capítulo, creo que la capacidad de Imu para subyugar a la gente contra su voluntad explicaría perfecto lo que ocurrió en el reino de Elbaf hace 14 años. Antes, en mis posibilidades sobre este acontecimiento, les dije que tal vez Harald había perdido la cordura provocando todo el caos que ocurrió en el castillo, y en su intento por detener a su padre, Loki se vio obligado a quitarle la vida. Ahora, para mí, esto está más claro. Imu tomó posesión de Harald, y sí fue él quien provocó todo el caos del castillo, no Loki. En el flashback de Loki, vean cómo se ve Harald. ¿No se les hace que tiene la misma forma demoníaca? Ya sabemos que tenía cuernos, pero véanlo todo a él. Y sobre Jarl, en este capítulo queda comprobada su inocencia. Cuando aparecieron los caballeros de Dios, nombran a Jarl como el representante para tomar las decisiones de la nación. Pero en cambio, ahora que llega Imu, nombra a Dorri y Broggy como reyes, y lo primero que les pide es eliminar a Jarl, quedando evidente así que Imu sabe algo que los caballeros no. Y para mí queda claro que Imunco está imposibilitada para someter a Jarl, sino obvio que Dara lo poseyera a él, pero si lo quiere muerto es porque es su enemigo. Lo que aún no sé si Jarl, como especulé hace varios capítulos, perdió la memoria o si simplemente fingió demencia y en acuerdo con Loki quedaron asumiría el castigo para preservar la dignidad de Harald. Me sigo decantando por lo de la memoria, porque creo pudo haber ideado algo en estos 6 años que han transcurrido, por lo menos para que Loki no fuera tan odiado. Ahora, en cuanto a la capacidad de Loki para matar a su padre, creo esta sería una evidencia de que él, al igual que Gavan, conoce las debilidades de estos seres. Pero Loki conoce entonces el secreto definitivo para eliminar esa inmortalidad, pues eliminó a su padre. Y les repito lo que ya también les expliqué antes. Sobre la habilidad de Imu para controlar a la gente, creo que los que pueden resistirse son los Di. Por eso su voluntad es glorificada. Aunque no sé si esto sea tan exclusivo para mí, cualquier persona con una gran voluntad, como ya les expliqué antes, cualquiera que posee un haki del conquistador podría ser inmune. Pero no me sorprendería si Jarl llegara a ser un Di. Recordemos durante su conversación con el rey Cobra, Imu describió a los Di como cáscaras vacías. Ahí está la clave, los ve como recipientes que no pueden ser llenados por él. Y esto, creo, en su locura lo ha de considerar hasta un privilegio. Y aquí viene algo muy interesante. Al inicio les hablé sobre la primera aparición de Imu, que fue cuando Doffy menciona el tesoro de Mary Joyce. En el capítulo 761, Doflamingo revela a Law la existencia de un tesoro oculto en Mary Joyce, afirmando que si el mundo conociera su existencia, podría sumirlo en caos. Además, sostiene que con la inmortalidad, él podría utilizar este tesoro para conquistar el mundo. Hoy observamos a Imunco empleando un grimorio con poderes extraordinarios, capaz de invocar armas y transformar enemigos en aliados. ¿Podría este grimorio ser el tesoro al que se refería Doflamingo? Si este libro está inspirado en la llave de Salomón, como les dije, Imu tendría en sus manos un medio que le permitiría hacer cosas que los humanos no pueden, como invocar armas, acumular riquezas, concluir contratos diabólicos, controlar personas e incluso otorgar a sus seguidores poderes sobrehumanos. Todas estas son cualidades que, si se combinan, permitirían a su dueño dominar el mundo entero, especialmente si toma el control de quienes lo dirigen. Pero creo que así como cada poder tiene un precio, su poder podría depender del consumo de la esperanza de vida del portador. Pero si Imu es inmortal como parece, pues no sufriría de los efectos negativos. Esto convertiría al grimorio en una arma devastadora sin limitaciones. Desde hace muchos años he especulado Imu posea la cirugía de la juventud eterna y podría ser. El fallo que yo le miraba es que aunque la tuviera, entonces ¿cómo explicaría que también pudiera darle inmortalidad a otros? Ahora con este grimorio he obtenido la respuesta. Tal cual se lo dijo a Broggy, le quitaría parte de su vida a cambio de poderes e inmortalidad. Por esta razón Doflamingo buscó la eterna juventud, comprendiendo que quien quisiera beneficiarse de este gran tesoro necesitaría tener una larga vida. Y
mientras Imu continúe apoderándose de las vidas ajenas, su vida será larga y continuará renovándola. Y creo que no morirá hasta que se hayan agotado las vidas ajenas que tiene en su poder. En la Weekly Shonen Jump se nos presentó un preview en donde podemos ver a Luffy Nika gigante versus Imunko, lo que sugiere que en el próximo capítulo podríamos ver a Luffy subiendo al mundo solar y enfrentarse a las fuerzas controladas por Imu, o en el mejor de los casos contra Imunko. Y es que sobre el proceder de los acontecimientos veo dos posibilidades. Lo primero es que Imu vuelva a Mary Joyce junto con los caballeros, pues no tienen el privilegio de quedarse por mucho tiempo debido a lo que está aconteciendo allá. Si esto sucede, Dory Broggy junto con su ejército de gigantes demoníacos serán los que se enfrenten a los Mugiwara. O también Imunko puede decidir quedarse en Elbaf para supervisar la situación durante un tiempo. En este caso, Luffy podría enfrentarla directamente o formar una alianza con Loki para ello, mientras Zoro y Sanji se enfrentarían a Dory Broggy y el resto de la tripulación junto con sus aliados en Elbaf, pues en las pesadillas y al resto de los gigantes demonios. Cualquiera que sea el curso de la historia, se van a ir para atrás cuando les diga que el enfrentamiento contra los gigantes estaba presagiado desde el capítulo 673, donde vemos en la portada a Dory Broggy y se titula Amigo o Enemigo. Además, el capítulo 1124 titulado Mejor Amigo cierra con Luffy advirtiéndoles a los gigantes que incluso si se convierten en sus enemigos, él será el rey de los piratas. No sabemos si Imu será el enemigo final de la obra, personalmente no lo creo así, pero hay varios paralelismos intrigantes entre él y Luffy. Oda reveló que Luffy en su forma Gear 5 puede crear situaciones absurdas gracias a la fantasía de Nika. Por su parte, Imu afirmó que no está sujeto a la lógica ni a la razón, pues el propio mal define la forma que la existencia debe asumir. La simbología visual también refuerza su contraste. Luffy en su forma Gear 5 aparece completamente de blanco, irradiando libertad y diversión. En cambio, Imu ha estado envuelto en un manto negro todo este tiempo, ocultando su figura en las sombras. Incluso en su forma Imunko, su atuendo permanece oscuro y las armas que invocan del mismo color. Mientras Luffy es símbolo de liberación, Imu gobierna desde las sombras, esclavizando a aquellos que considera inferiores. También existe una gran diferencia en sus métodos, en la manera en que establecen relaciones. Luffy, con su gran carisma, ha formado alianzas a lo largo de la historia, ganándose la lealtad de quienes lo acompañan. En contraste, Imu manipula y somete a los demás, obligándolos a formar parte de su ejército sin opción alguna. Por todos estos paralelismos, les adelanto que creo que Luffy tiene un poder que iguala al de Imu, siendo su descripción de liberador más allá de una simple metáfora, ya que si usa ese poder, podría liberar a aquellos que están bajo el control de Imu. Y de una vez les digo que el hecho de que Imu posea personas es en parte porque él mismo no puede abandonar Pangea, pues creo que de alguna forma su ser está completamente ligado a este lugar. Quiero tomar un momento para agradecer a nuestros miembros del canal: Noé Aguilar, Esteban Varas, Itztap Adler, Luis Quijada, Tono, Gerardo Silva, Mario Corado, Jaime Bernal, Esgeciel, Leonardo Ferreira, Jacer Soto, Eduardo Espinosa, Luis Quijada, Redo, Anonymous y Philly Santillán. Bienvenidos y gracias por tu apoyo. Si tú también quieres acceder a contenido exclusivo a la vez que me apoyas, únete a las membresías del canal.